Seguramente, al igual que yo, crecieron con frases como encontrate, sé vos misma, descubrí quién sos. Pero ¿alguna vez nos pusimos a pensar qué significan realmente esas frases? Si se supone que tenemos que encontrarnos y descubrirnos, ¿cuándo se supone que acaba la búsqueda? Y si con el pasar de los años vamos cambiando, entonces ¿nos creamos? Bienvenidos a mi bitácora mental, episodio número 3. Y hoy les traigo esta pregunta. ¿Cómo es que una persona se convierte en quien termina siendo? Porque, ¿por qué no? ¿Quién soy? Es el tipo de pregunta que nos persigue desde siempre y que no sabemos muy bien tampoco de dónde nace, tipo, ¿sale de nosotros realmente esa duda o alguien nos las enseña, nos las implanta? Y yo creo que el mayor encontronazo con todo este asunto es cuando salimos del secundario y tenemos que decidir qué hacer de nuestra vida. Y vemos a mucha gente con respuestas, pensamos que se conocen lo suficiente como para tener esas respuestas. Pero seguramente esa gente está igual de perdida o está igual de perdida que nosotros. Ese tipo de preguntas está todo el tiempo en todos lados. Libros, películas, canciones, poemas, y las encontramos en cada lugar al que miramos. Redes sociales, incluso conversaciones con amigos. La cuestión es que en todos lados siempre surge el sé vos mismo, encontrar tu pasión, y eso nos hace pensar que siempre estuvo ahí. Hay un filósofo canadiense, Charles Taylor, que escribió Fuentes del Yo. Y lo que se pregunta Charles es por qué los seres humanos están tan obsesionados con saber quiénes somos. El tema de la identidad no siempre fue un problema. Sabemos que es totalmente anacrónico pensar que hace 500 años la gente se preguntase ¿cuál es mi pasión? ¿Esto me representa? ¿Quién soy? Porque la manera de vivir era completamente distinta. Claramente la identidad no se construía de la misma manera y hasta podríamos decir que realmente no se construía, sino que se heredaba. El lugar que uno ocupaba en la sociedad era en base a nuestra familia, la religión, el trabajo que teníamos. Y el reinventarse realmente no era una posibilidad. Charles Taylor habla de que con la modernidad y todas las cosas que cambiaron tenemos mucha más libertad de poder elegir, pero a su vez las decisiones causan mucha ansiedad, porque de tantos caminos que hay, ¿cómo saber cuál elegir? ¿Cómo tener la certeza de que vamos por el camino correcto? Y con esta libertad de poder elegir el camino que queramos, viene esta cuestión de decir, queremos vivir la vida más auténtica posible, ser nuestro mejor yo de alguna manera. Y se vuelve realmente complicado porque no tenemos ninguna certeza de si lo que estamos haciendo está bien hecho. Y a su vez, queremos un tipo de vida auténtica, pero para hacer ciertas cosas nos basamos en otras personas. Y es muy irónico porque nunca antes tuvimos tanta libertad para elegir quién ser. Sin embargo, tampoco nunca antes hubo tanta gente preguntándose quién es. Si pensamos en nuestro yo de hace 10 años, nos daríamos cuenta que nuestro humor, nuestros gustos, nuestra manera de hablar, incluso nuestra manera de vincularnos, cambiaron, entre otras cosas. Y eso nos haría pensar, ¿esa persona somos nosotros? La respuesta más obvia es que sí, pero ¿realmente qué significa? Si pensáramos igual que hace 10 años, asumiríamos que no crecimos, por lo que celebramos el cambio de alguna manera, pero igual seguimos manteniendo que hay algo que no cambia. Tenemos la idea instalada de un yo auténtico que debajo de los miedos, las inseguridades, las expectativas de los demás, hay un yo esperando salir. Hay algo que se llama la tendencia actualizante. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense que dedicó gran parte de su vida a escuchar a las personas. Y llegó a la conclusión de que las personas no necesitan que alguien los convierta en otra cosa, sino que se den las condiciones necesarias para ser quienes ya podemos ser, que tenemos un impulso natural al crecimiento. Sin embargo, Carl Rogers explicó algo a lo que denominó condiciones de valor. Desde muy chicos empezamos a recibir mensajes como te quiero si te portás bien, estoy orgulloso si te sacas buenas notas, y eso nos condiciona muchísimo, porque dejamos de pensar en qué sentimos y empezamos a pensar
qué esperan los demás de nosotros. Y ahí aparece la distancia incongruencia, la distancia entre el yo real, que es cómo nos percibimos, y el yo ideal, que es cómo deseamos ser. Entonces, para Rogers, lo importante nunca fue crear una personalidad, sino dejar de vivir intentando cumplir expectativas ajenas, empezar a escucharse a uno mismo. La postura de Rogers es una postura bastante humanista, podríamos decir, pero también tenemos otro lado, tenemos una postura bastante existencialista con Sartre. Sartre es un filósofo francés que viene a decir que la existencia precede a la esencia. Para él, nosotros primero venimos al mundo y de ahí empezamos a tomar decisiones, a vivir, a equivocarnos y de esa manera construimos quiénes somos. No es que hay algo esperando a ser descubierto, sino que lo que tenemos es libertad. Estamos condenados a ser libres, es para mí una de las frases más potentes de Sartre. Las elecciones que hacemos significa que también renunciamos a ciertas cosas y esa responsabilidad realmente llega a un punto que asusta, tipo, no podemos escapar del peso y de las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que me parece fascinante es que estas dos posturas podrían estar horas debatiendo sobre quién tiene la razón. Y tranquilamente podría ser cualquiera de las dos. Porque si nos imaginamos una persona de 30 años que deja su trabajo, se cambia de ciudad, empieza el psicólogo y un año después dice, por fin siento que soy yo, tenemos a Rogers diciendo, viste, ese vos mismo estaba ahí, solo estaba esperando a ser descubierto. Y por el otro lado tenemos a Sartre, que puede llegar a decir algo como, no, ese vos mismo no estaba ahí, lo construiste en base a las decisiones que fuiste tomando. Ahora, ¿es todo blanco o negro? ¿O podemos hablar de algunos grises ahí en el medio? Cuando pensamos en la personalidad, pensamos en cosas como tímido, extrovertido, ordenado, limpio, y todo ese tipo de adjetivos que no están mal, pero no terminan de encerrar del todo la personalidad. Dan McAdams, que es un psicólogo estadounidense, dice que esos rasgos son solamente una parte de quienes somos, que la personalidad no termina por definir de todo quiénes creemos ser, porque dos personas pueden tener los mismos rasgos en personalidad y vivir vidas completamente distintas. Dan nos viene a proponer tres niveles para nuestra personalidad: actor, agente y autor. El nivel uno, el actor, son nuestros rasgos disposicionales, tipo lo más común de nuestro comportamiento y que por lo general se suele mantener durante el tiempo. El nivel 2, el agente, son nuestras adaptaciones características. A partir de los 7 u 8 años nosotros estamos como más expuestos al contexto, más vulnerables a que eso interfiera con nosotros. Se pone en juego nuestras motivaciones, objetivos, ideales y todo lo que lleve a la pregunta por qué hacemos lo que estamos haciendo. Y el nivel 3, el autor, habla de la identidad narrativa que suele construirse en la adolescencia y la adultez. Es la historia que nosotros nos contamos para darle sentido a nuestra vida. Entonces ya no se trata solamente de vivir una vida, sino que empieza a tener mucho más peso cómo la interpretamos. Si de nuevo pensamos en dos personas con un mismo contexto donde capaz el mismo día lo echaron de trabajo y se tenía que mudar, por un lado una de las personas dice es el peor día de mi vida y por el otro lado, otra persona dice, gracias a esto me vinieron estas otras nuevas oportunidades. Y realmente no podríamos decir quién tiene la razón, porque los hechos son importantes, pero el significado que le damos suele ser mucho más importante inclusive. Y ese significado realmente puede cambiar con los años. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó de que a lo largo de nuestra vida nos pasaran ciertas cosas y que en un momento determinado o en el momento puntual que nos están pasando lo pensemos como algo completamente caótico y pasado el tiempo, donde nosotros cambiamos, donde cambiaron las cosas, vemos esos hechos de nuevo, vemos para el pasado y podemos interpretar las cosas de otra manera. Porque si cambiamos nosotros, cambia cómo vemos nuestra historia. Y no es que cada vez que recordemos cosas de nuestro pasado, las recordamos como si estuviéramos viendo un proyector y a partir de ahí podemos decidir
si lo tomamos bien, lo tomamos mal, tampoco funciona tan así. Para la psicología, cuando nosotros recordamos, lo que estamos haciendo realmente es reconstruyendo esa escena. Y ahí se pone mucho en juego nuestra identidad. Decidimos qué significado tiene ese pasado para la persona que somos hoy. McAdams plantea la identidad como una historia que no da lugar a cambiar los hechos, pero que la relación que tenemos con ellos deja grandes consecuencias en nuestra vida. Entonces, tenemos por un lado a Rogers que diría que hay algo que está esperando aparecer. Por otro lado, a Sartre que nos diría que nos construimos en base a nuestras elecciones. Y por otro lado, a McAdams como un gris que nos dice que nosotros vivimos experiencias, tomamos decisiones y a su vez necesitamos construir un relato que unifique todo eso. Bueno, para los que han escuchado episodios anteriores, saben que el podcast va a tener un poco de todo, tanto de data como experiencias personales, historias mías, cosas que, datita que les quiero tirar de alguna manera, pero en su mayoría son cosas que me interpelan bastante. Entonces, si hay un momento en el que no sabemos quiénes somos, no sabemos qué hacer de nuestra vida, estamos realmente muy perdidos, son los 20 años, sin lugar a duda, aunque también pueden ser los 30 seguramente, o los 40, yo creo que cada edad tiene una etapa donde nos perdemos, pero en definitiva, hoy me gustaría hablar de justamente la edad que estoy atravesando. Porque obviamente mi cabeza cada tanto tiempo tiene como un pajarito carpintero diciendo como cosas como ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿A dónde se supone que voy? ¿Qué realmente estoy logrando? ¿Qué se supone que estoy haciendo? Y sinceramente creo que nos pasa más de uno. Son muy pocas cosas las que nos pueden calmar en un momento así. Leyendo un poco acerca de esto, me encontré con un psicólogo llamado Jeffrey Arnett que habla un poco acerca de toda esta situación entre la adolescencia, la adultez, el no saber quién uno es, y hay algo a lo que él denominó adultez emergente. Justamente esa etapa entre la adolescencia y la adultez, donde lo que más importa es la exploración. Dice que esta etapa apareció por los cambios que tuvo el mundo el último tiempo. Antes todo era mucho más lineal y estable. Terminabas de estudiar y si tenías la posibilidad, estudiabas algo más, te recibías, trabajabas, formabas una familia, te casabas. Todo era bastante paso a paso, bastante lineal y bastante estable, porque no había mucho esto de decir, che, este trabajo ya no me gusta tanto, me voy a otro. No, porque uno buscaba la estabilidad de su familia. Hoy en día claramente nada es tan lineal y tenemos una libertad que generaciones anteriores no tuvieron. Podemos tomar decisiones por cosas que antes ni siquiera eran consideradas con opciones. Hoy en día cambiamos de amigos, de ciudad, de trabajo, de carrera, incluso de valores. Acá podemos meter un poco a Sartre nuevamente con esto de estamos condenados a ser libres. Y yo creo que lo que pasa mucho hoy en día no es que solamente necesitamos elegir un camino y hay un montón de opciones y no sabemos cuál elegir, sino que algo que nos pasa mucho en nuestras generaciones es que queremos elegir el camino correcto. Queremos elegir el camino. Y es mucho más complicado de lo que parece. Entre todos los caminos que hay, queremos elegir lo ideal, el trabajo ideal, la carrera ideal, la pareja ideal, y nos olvidamos que no podemos encontrar ningún sentido sin antes vivir. Que la etapa de adultez emergente esté situada en los 20 años no quiere decir que es porque seamos inestables o no sepamos lo que queremos, sino porque justamente hay una tarea de exploración ahí, de elegir, de equivocarnos y volver a elegir otra cosa. Y aunque a veces sintamos todo ese sub y baja como un fracaso, realmente es la tarea evolutiva de la etapa en la que estamos viviendo. El hacer preguntas, tomar caminos que no funcionan, cambiar de opinión, eso es lo que va construyendo una identidad sólida. Hace unos días estaba viendo la entrevista de Quentin Tarantino. Yo tengo que admitir que me burlaba mucho de un amigo por Tarantino, yo lo cargaba bastante. eh,
cuando veíamos otras películas, como diciéndole, ay no, él solo porque ve Tarantino y qué sé yo. Y bueno, caí en la red. Completamente caí en la red. Y no me avergüenzo porque estas cosas son parte del cambio también. O sea, yo creo que es un ejemplo de que uno va cambiando de opinión. Cuestión que en una de esas entrevistas, Quentin Tarantino menciona algo como que cuando él empezaba una película con una idea, a la mitad del camino se daba cuenta que todo se había ido por otro rumbo, como si la historia hubiese adquirido la autonomía necesaria para hacer algo por sí misma. Y me causa gracia porque me suena mucho a lo que venimos hablando. Digo, mencionamos diferentes filósofos, psicólogos, distintas posturas, pero ¿cuál se supone que es la conclusión de todo esto? Cuando elegí este tema para el podcast, yo estaba segurísima que mi opinión acerca de todo esto era que nos creamos. Y ahora, sinceramente, mi opinión cambió bastante. Ni mejor ni peor, simplemente es otra opinión. Y como persona de 20 años puedo decir que la mayoría del tiempo no entendemos nada de nada cuando estamos viviendo. Simplemente hacemos de alguna manera lo que podemos y lo que queremos, depende de las circunstancias, y que recién podemos entender algo de todo lo que nos está pasando cuando miramos un poquito hacia atrás. No es que la identidad sea algo que se tiene que adquirir como que una sola cosa o algo que vemos en algún punto y tenemos un camino para llegar. No es una meta tener una identidad, sino es algo que está en constante cambio y revisión todo el tiempo, cada día, a cada minuto. Tengo que confesar que este episodio del podcast se originó desde la premisa descubrirse o crearse. Lo empecé a escribir a partir de esa sola premisa y era la idea del título, sinceramente, pero con todo lo que pasó en el camino y habiendo más preguntas que respuestas, sinceramente creo que no era el título adecuado para el episodio. En otro momento pensé en llamarlo como la pregunta con la que abro el episodio. ¿Cómo es que una persona se convierte en quien termina siendo? Pero la verdad es que tampoco sentía que encerrara todo. Y ahí apareció un cambio en la pregunta. Al fin y al cabo, cada vez que creemos tener certezas, las preguntas cambian. Y así siempre es el juego. Así se siente crecer. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Yo disfruté un montón hacer esto y realmente me gustaría saber qué opinan en comentarios. Les mando un beso y hasta la próxima.